Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. 305-410-1040 es la línea para hacer consultas al doctor Marcelo Lam. El señor Jesús está en línea. Adelante, buenos días. Buenos días para Buenos ambos. días. Me siento muy a gusto en haberlo llamado. Y pues sí, yo usé en algún momento la acupuntura china hace unos par de años y me fue bien. Pero bueno, ahora he seguido con mi médico general y con los especialistas en cardiología y todas esas cosas que uno pues se va haciendo de especialista, como usted sabe. Y bueno, el punto mío para ir al grano es que yo tengo ¿cómo se llama? La azúcar en la sangre poco elevada siempre. Y tengo ya con 30 años con este problema. Estoy en la número 2 yo. Y nada, que quería saber si existe algunos tratamientos, porque estaba viendo en mi teléfono, por cierto, que ha llegado mucha información sobre cuidados de esta a través de hierba, cuidado de la sangre a través de hierba, y dicen que todo se origina en unos parásitos que están en el vaso. Poco de cosas ahí que uno pues no conoce muy bien. De eso realmente pues le puedo decir que no conozco nada, pero estoy familiarizado de lo que están ofreciendo. Y yo no sé si eso es correcto, es bien, o por eso le quería preguntar a usted qué se debe hacer, si esos tratamientos existen. Yo no conozco mucho de eso. Así que lo dejo en sus manos, a ver qué me puede informar, doctor. Gracias. Bueno, los tratamientos sí existen. Ahora, ¿por qué son efectivos en algunas personas y en otros no? Bueno, porque no todos los casos de diabetes de tipo 2 se originan por el llamado parásito. Algunos casos sí, ¿eh? El parásito sí existe en ese microscópico y pero no son todos los casos. En realidad son los menos casos. Pero en cuanto a tratamiento, sí hay tratamientos que mejoran el el estado de salud de un paciente, o sea, mejoran los niveles de glicemia en la sangre. Ahora, en términos de tratamiento con medicina herbaria tradicional china, tenemos que identificar, sabemos que algunos procedimientos como mejorar o reducir, quiero decir, la ingesta de azúcares y la ingesta de almidones, de alimentos con alto contenido de almidón, mejoran los niveles de azúcar y mejoran, o sea, son beneficiosos, quiero decir, para una persona que sufra de diabetes. Y también mover el cuerpo, tomar sol y hacer ejercicio corporal, ese ejercicio físico. Si usted no puede, no lo estoy mandando a correr un maratón ni nada de eso, pero mover un poco el esqueleto, hacer un poco de ejercicio físico, y lo otro es tomar un poco de sol. Ahora, en términos de medicina herbaria tradicional china, tenemos que identificar a nivel clínico si es diabetes, si la persona presenta deficiencia yang o deficiencia yin. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos de diabetes, particularmente tipo 2, presentan deficiencia yin. Y para eso es muy efectivo el extracto de la remania glutinosa. También hay compuestos, o sea, fórmulas poliherbarias que se usan desde tiempos antaños, que son efectivas también para, no erradican completamente la enfermedad. Bueno, si se detecta a tiempo y se hacen todos los procedimientos correspondientes, puede revertirse la diabetes, pero definitivamente en cualquier etapa de la enfermedad se puede mejorar con este producto que se llama Liu Wei Ti Huan Wan. Liu espacio DI, esa I con la I del puntito, o sea, en ambas sílabas, repito el nombre, Liu, Liu, espacio,
D, la D de dedo, I, esa I latina del puntito nuevamente. Perdone, está mal deletreado. Liu Wei es L-I-U espacio W-E-I, esas I todas del puntito, o sea, Liu Wei W-E-I, y luego después sí, espacio D, la D de dedo, I del puntito, y luego después H-U-A-N-G, y luego después T-A-N-G o W-A-N, dependiendo si, o sea, Wan si es en píldoras y Tan si es en extracto seco. Se pronuncia Liu Wei Tijuan Wan o Liu Wei Tijuan Tan, o también se puede decir Liu Wei Tijuan San en extracto seco. Pero la palabra clave es Liu Wei Tijuan. Liu Wei Tijuan, que se traduce, fíjese, es muy fácil. Los chinos en la antigüedad le ponían nombres folclóricos para identificar las fórmulas. Y esa fórmula, si la traducimos literalmente al español, lo que significa es la fórmula de los 6 sabores. Sí, Liu es 6. Ajá. Y Wei es sabor. Es sabor. Luego después, Tijuan es remania glutinosa. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene varios ingredientes, pero la remania glutinosa es la columna vertebral de la... O sea, a ver, como digo, en la formulación de medicina tradicional china hay una jerarquía. Uh-huh. No, hoy día, inclusive en la medicina moderna, la medicina tradicional china moderna, la práctica moderna, no puedes patentizar los productos naturales, ¿no? Pero sí puedes describirlo como una mezcla de los ingredientes que tiene, pero no necesariamente requiere que reveles tu formulación, o sea, los porcentajes de cada ingrediente. Es muy interesante eso, ¿no? A nivel legal, para proteger, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo que voy es que el ingrediente principal es el rey, digamos, el emperador, el que comanda, y en este caso el más importante, y en este caso es la remania glutinosa. Remania glutinosa. En chino se pronuncia Tijuan. Entonces, el nombre de la fórmula, Liu Wei Tijuan Wan o Liu Wei Tijuan San, esa fórmula, si es por diabetes, o sea, diabetes, y el paciente presenta deficiencia yin, la mayoría de los casos es así, pues esa fórmula va a ayudar muchísimo a controlar la glicemia en la sangre. Y lo otro es, si es deficiencia yang, bueno, hay otras fórmulas como el mismo Tan Kuei Pusuetan ayuda a la diabetes, y el ingrediente principal ahí es el astrágalos, o puede ser una combinación de astrágalos con canela. La canela Cinnamonum cassia, que es la cáscara, la canela. Sí. En los casos de deficiencia yang, fíjese que lo que uno ve en el internet es que reportan que la canela es efectiva para reducir los casos o sea, la glicemia, ¿no? Para mejorar la diabetes. Y sí es así en algunos casos, sí es correcto, pero la diabetes en los pacientes que presentan deficiencia yang es muy efectiva, pero no así en los pacientes que presentan diabetes, o sea, glicemia alta, pero con síntomas de deficiencia yin, entonces no es apropiada la canela. O sea, todo depende. La medicina tradicional china no usa los productos herbarios simplemente porque es efectivo uno para una condición. Hay que usarlos, o uno lo usa de acuerdo a la condición que presenta el paciente, no solamente que presenta la glicemia alta, en otras palabras, sino el síndrome clínico que presenta el paciente. Y de acuerdo a los síntomas, uno clasifica si es deficiencia yin o deficiencia yang. Y de acuerdo a eso, pues uno utiliza los productos. Pero sí hay recursos con medicina herbaria. El recurso es efectivo,
Tenemos otro llamado al 305-410-1040. Señora Mary, adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias al programa del doctor, que lo espero con mucha ansiedad todas las semanas. Gracias. Gracias por tener tanta paciencia. Sí, me encanta su programa. Doctor, yo Dígame. padezco de una enfermedad que se llama Raynaud fenómeno. Yo no había escuchado de eso. Sí, y hay en términos de medicina tradicional china hay un producto muy efectivo, pero también necesita supervisión clínica, o sea, necesita ser indicado de acuerdo a, o sea, usado de acuerdo a la indicación, quiero decir, de un médico acupuntor o un médico de medicina oriental, quiero decir, que conozca la medicina herbaria. ¿Por qué? Es muy efectivo, pero es tóxico. Entonces se indica de acuerdo al peso corporal de la persona. Muy, muy efectivo. Y para esa condición se llama Ley Conten. Para eso va a tener que ir a consulta, a un médico acupuntor con con conocimiento de medicina herbaria. El nombre químico es, o sea, el nombre botánico es Tripterigium wifordi. Tripterigium se escribe T-R-I-G-Y, o sea, Tripteri, y después Tripteri, no, se escribe T-R-I-P, y luego T-E, Tripte, y luego R-Y, y después G-I-U-M, Tripterigium. El extracto de esa planta es súper efectivo. Químicamente se conoce con el nombre de triptolide, pero en medicina tradicional china no es muy tóxica esa hierba, entonces no se usa, inclusive viene estandarizada. El FDA de China, y seguimos esa regla porque son productos donde más se usa es en China y en Japón, o sea, más seres humanos lo utilizan, entonces usamos ese estándar porque es una experiencia acumulada que se puede usar de manera segura, efectiva y segura, que no va a causar ningún trastorno, ningún problema al paciente. Y viene estandarizada cada pildorita, son muy chiquititas las tabletitas, y viene estandarizada todas a 10 miligramos. Y entonces uno la utiliza de acuerdo al peso corporal del paciente, le indica la dosis correspondiente. Pero es muy, muy efectiva para esa condición y para muchas condiciones de autoinmune también. Así que, además, no se usa solamente esa medicina. Tendría que ir a consulta para ver cuál es el tratamiento más apropiado para usted. 305-267-4560 es el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam. 305-267-4560. Llamen siempre después de mediodía y si dejan mensaje no olviden dejar su número de teléfono. Para consultar aquí al doctor Lam, el teléfono es 305-410-1040. Por él se ha comunicado la señora Anicia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el programa, excelente. Lo escucho todas las mañanas, los sábados, y lo repito también los domingos. Muy interesante toda la información. La pregunta mía es porque yo tengo 56 años, estoy padeciendo de los triglicéridos malos, altos, elevados. Me mandaron primero un tratamiento con la no sé pronunciarla bien, pero es como astorbatina, algo así. Astorbatina. Sí, todas son familias, anyway. Hay pacientes que le asientan más una fórmula, o sea, un fármaco que otro, pero son todas familias que le llaman las estatinas. Exactamente. Yo me he informado, entonces empecé primero con una que el efecto secundario me empezó de inmediato. Eran dolores musculares en las caderas, en las rodillas. La dejé de tomar. He cambiado mi dieta, estoy caminando. Entonces me cambiaron para otra tableta con la ribostatina, de 20 miligramos. Y estoy sintiendo algo parecido, ¿ves?
Entonces, yo quisiera información acerca de si existe alguna medicina de la tradicional china específica para poder nivelar esos niveles. Sí existe. Déjeme ser lo más breve posible en esto porque hay muchas para poder atender más preguntas. Pero mire, sí existe. Una de las medicinas que usamos mucho para eso es el Danshen, salvia michorriza, que mejora la circulación sanguínea, pero también los niveles de colesterol malo, de colesterol en la sangre, de hiperglicemia, colesterol y triglicéridos, mejora ambos. Y lo otro es el extracto del Crataceous pinatifida. Crataceous pinatifida, en chino le llamamos shangsha. Shangsha es el extracto de una fruta de esa planta que se llama Crataceous pinatifida. Y lo otro es el Danshen, muy efectivo. Pero fíjese, le voy a decir algo. Si usted aprende a tomar té verde, que probablemente, me atrevo a decir que probablemente su médico tampoco sabe, no conoce los beneficios de tomar té verde. Simplemente tomar té verde con las comidas evita la hiperglicemia. Tanto el exceso de colesterol como el exceso de triglicéridos. Así que hay opciones con medicina tradicional china y hay opciones también, si usted aprende a tomar té, que es muy simple, pues le va a ayudar. Y cuando digo té, no son infusiones de cualquier hierba, sino del té. Inclusive hoy mismo vamos a tener un open house en nuestra clínica a las 3 de la tarde, donde vamos a enseñar a las personas qué es realmente té, porque hay una confusión enorme en este país y en todos los países, hay una confusión moderna hoy día que las personas sustituyen la palabra infusión por la palabra té. Entonces creen que están tomando té cuando realmente están tomando infusión de cualquier otra hierba menos de la hoja de té. 7360 Coral Way es la dirección de la clínica del doctor Marcelo Lam, hoy a las 3 de la tarde. Señor Roberto, adelante, buenos días. Buenos días. Una pregunta para el doctor. Doctor, fui pronosticado en mi hombro con el 70% en mi supraespinoso de un TIR. ¿La acupuntura arregla eso, doctor? Le puedo decir que la acupuntura es efectiva para tratar cualquier condición inflamatoria o dolorosa en las articulaciones, cualquiera de las articulaciones del cuerpo. Ahora, si lo arregla o no, bueno, todo depende de la habilidad del médico, si el tratamiento, los puntos que utiliza son apropiados, de la intensidad de la estimulación eléctrica, si va a ser electroacupuntura o la intensidad de la manipulación, la tonificación de los puntos, si se va a hacer manipulación manual, o sea, acupuntura típica, todo eso depende. Y también la combinación que haga de la acupuntura con remedios herbarios, me imagino que la pregunta suya es si hay tratamiento efectivo y seguro para eso. Sí, en medicina tradicional china hay tratamientos. La medicina tradicional china trata todas las condiciones de salud del ser humano. Ahora, ¿quiere decir esto que siempre es la mejor opción? No es igual, en ese sentido es igual que la medicina convencional, no siempre es la mejor opción. Pero bueno, para las inflamaciones, los dolores articulares sí es efectiva y segura. Todo depende de su condición y el tratamiento que le ponga a su médico. Señora Tania, doctor Lam le escucha. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo llevo ya a punto de 1 año que la ciática ya se me ha convertido en crónica. Me hicieron 2 MRI, etcétera, y tengo supuestamente la L1, la L4 y la L5. Me he hecho varias veces acupuntura y la mejoría ha sido mínima. ¿Usted me puede tratar, por favor? Bueno, sí, llame a nuestra clínica en Miami. Si vives acá en Miami, le puedo tratar. O sea, a veces vienen pacientes también de fuera, pero le quiero decir, si vive aquí en Miami es mucho más fácil. Cuando llame a nuestra clínica, dígale a nuestra secretaria, que por cierto, el nombre de ella es Teresa, es muy popular con el nombre de Tere. Tere. Dígale que usted escuchó mi programa, que yo hablé, que yo le respondí y personalmente le dije que la aceptara como paciente y ella le pondría en este caso una cita conmigo directamente.
Tenemos que recordar, por favor, que hoy nos acompañen en la ceremonia del té, que va a ser el doctor Marcelo Lam en la clínica a las 3 de la tarde. La clínica está en el 7360 Coral Way, en la suite 7, donde nos va a hablar no solo sobre los beneficios del té, sino cómo se prepara. Sí, no solamente le voy a hablar, le voy a mostrar. Van a tomar té. Vamos a tomar té. Té gratis de diferentes cualidades. Ya he dicho que el té es una planta o la bebida que se obtiene de las hojas de esa planta. Ahora, si el té es verde, negro, color champán, si es de calidad, si tiene aroma, si todo eso que hace diferente al té o a los diferentes té, pues hoy vamos a tenerlo allí, a exponerlo gratis, es un evento gratis. Esperamos que muchas personas se beneficien de aprender sobre el té. El té es una cultura muy parecida al vino. Entonces la persona va a aprender realmente, o sea, como el vino se hace mayoritariamente de la uva, pero dependiendo qué tipo de uva y cuál es el proceso de el ese país, vino el y clima, claro, el todo, año. Y el método de añejamiento, si Ujú. pudiera así. Sí, sí, también. sí. Pues el té también es la misma situación o muy parecida. Entonces, ahí vamos a aprender sobre el té. Le voy a hacer una introducción y luego después le voy a preparar yo mismo té a las personas ahí, diferentes. A mí me asombró lo de los catadores de té. No sabía, no tenía idea de que existían catadores de té. Sí, el que conoce el té del olor, Ujú. incluso el té deja el olor impregnado en la En porcelana. la porcelana. Entonces, después que uno lo hace, queda el olor en la porcelana. Pero los catadores de té inclusive saben de si el té es de calidad o no y te dicen qué tipo de té es. ¿De qué región? Todo. Sí, es bien interesante. Muy interesante. Lo interesante también es saber que no importa si es un té caro o es un té barato, siempre y cuando sea de la infusión de la hoja de té real, no de manzanilla o de tilo o de hoja de naranja. Todo eso tiene también su exquisitez y su otros usos, pero no son té. Esos son infusiones de o lo que tisana, sea. o lo que cocimiento, como quieras llamarlo. De la hierba que sea, pero no de té. El té es una planta, repito. Y si no es la bebida que se obtiene de la hoja de esa planta, no importa si es negro, verde o champán o de cualquier color, todo eso varía de acuerdo a cómo se procesa, se seca. El secado de la hoja ¿Eso es lo que da el distinto color? le da distinto color por la oxidación. Pero además de eso, si la hoja se cosecha tempranamente, o sea, el retoño, tiene un perfume, un aroma natural muy parecido al jazmín. Si la hoja es mediana, si la hoja es adulta, todo eso hace diferencia en el sabor y en el contenido de teína también, que es lo que le da el sabor amargo. Mientras más adulta la hoja es, más contenido de teína tiene. Mientras menos adulta es, más temprano se cosecha la hoja, más exquisito es el olor, el aroma, el sabor. Y el precio. Y el precio también. Pero bueno, lo esencial es el galato de catequina, que es el antioxidante más potente o uno de los más potentes que el hombre ha descubierto a nivel científico. Wow. Es mucho más potente que la vitamina C, más de 100 veces más potente que la vitamina C. Es extraordinario lo que hace como antioxidante a las células del cuerpo. Y como proviene de tantos beneficios, inclusive mejora, arresta el cáncer de seno y otros cánceres también. Las mujeres deberían de saber eso y sin embargo acá no se habla mucho del uso farmacéutico de las drogas, pero no de eso, porque no genera plata. Esa es la realidad. Sí, lamentablemente. Y también usted siempre nos dice que tomemos té negro de noche y té verde de día. Eso tiene una razón de ser, porque el té negro, como la hoja se oxida, se seca al sol. Bueno, también puede ser tostada, claro, ¿no? Artificialmente se oxida la hoja. El llamado té negro, que por cierto, en la cultura oriental no se le dice té negro, se dice té rojo, pero bueno, acá se conoce como el té negro, es que la hoja de té está procesada de una manera que
o tiene ese color más oscuro, digamos, unos más que otros. Y eso hace que pierda un poco de teína. Entonces, la persona que tiene problemas para dormir, pues no debe tomar el té verde en la noche, porque el té verde tiene mayor contenido de teína y puede afectar el sueño. Es como tomar café antes de irse a acostar, también es el mismo efecto. Exacto. Cuando uno es joven quizás no lo nota, sí. Pero cuando uno tiene una edad ya un poco avanzada. Demasiada juventud acumulada. Exacto, pues, o una condición de salud, o simplemente el ritmo de la persona que no tolera demasiada cafeína, pues igualmente el té verde le puede afectar el sueño. Entonces se requiere el té verde tomarlo durante el día, más bien en la mañana o al mediodía, pero no en la noche. No en la noche. Entrada a la tarde o la noche es mejor el té negro. Así es como se utiliza en Asia. Entonces, les recordamos 7360 Coral Way, Suite 7, hoy a las 3 de la tarde, la ceremonia del té en la clínica del doctor Marcelo Lam. Y nos retiramos hasta la próxima semana, Dios mediante. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.